días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo, en mi canal, la Biblioteca de Miguel, os hago entrega de este maravilloso libro que debéis de conocer todos. Es La Odisea de Homero, es la novena edición de la colección Austral, una versión directa y literal del griego por Luis Segalay Estaleya, impreso en Madrid en 1972. Bien. Este libro, como debéis de conocer, La Odisea, es uno de los grandes clásicos de la literatura griega y de la literatura en general, y es un libro bastante fácil de leer, y narra la historia de Odiseo, como lleva el nombre del libro, las tragedias de Odiseo, podría decirse así, después de la guerra de Troya, es decir, todas sus aventuras, todos los males que pasó antes de que llegase a Ítaca después de la guerra de Troya, son narradas aquí en este libro, se llama La Odisea. Bien, ¿cómo comienza la Odisea? La Odisea comienza con un concilio de los dioses. Con un concilio de los dioses en el cual Atenea le dice a Zeus que ya Odiseo tarda mucho en llegar a su casa, que se demora demasiado, y compadecida de él le pide licencia para que por favor ayudase a Odiseo a volver a su reino, a Ítaca. Y como a Zeus le pareció bien, le dijo que muy bien, en ese momento se las llevaba de perlas con Odiseo. Odiseo era uno de los hombres que a Zeus siempre le hacía hecatombes, que siempre le daba sacrificios y siempre le oraba. Entonces a Zeus no le pareció mal y le dijo a Atenea que vale, que está bien. En ese momento envían a Hermes, Zeus envía a Hermes, que es el mensajero de los dioses, a la morada de Calipso, que es donde estaba preso, Odiseo, entre comillas, preso. Estaba preso entre comillas, ¿por qué? Porque cuando Odiseo llega ahí, Calipso lo recibe, pero no le deja ir porque ella está empeñada en que Odiseo se case con ella, pero Odiseo no quiere. Por lo tanto, no le deja ir esperando que o convencerle algún día. Pero envían a Hermes con el mensaje de Zeus de que por favor que Calipso dejase ir a Odiseo. En ese momento, Atenea se va del Olimpo y va a casa de Odiseo en su reino de Ítaca, para infundirle a su hijo Telémaco, que Odiseo había dejado siendo todavía un bebé, un crío, cuando se fue a la guerra de Troya. Se fue a infundirle valor para que saliese de Ítaca y se fuese a Pilos, a Macedonia, a buscar noticias de su padre, y así alcanzar el respeto y gloria. Bien, entonces Telémaco se va de su casa. Él deja su casa con los pretendientes que tenía su madre, porque después de tan largo tiempo se pensaba que Odiseo estaba muerto, que no iba a aparecer más. Así que había varios hijos de reyes vecinos de la isla, subordinados a Odiseo, que querían pretender a la madre de Odiseo y ser reyes de Ítaca. Entonces, con ese pretexto, estaban ahí gastando todos los bienes de Odiseo. Telémaco se va de Ítaca para buscar las noticias de su padre. Y después de esto, Telémaco llega a Pilos, y después de Pilos marcha a Lacedonia. Y en ese momento la historia se centra completamente en Odiseo. Habíamos dejado a Odiseo con Calipso. Hermes llega a la morada de Calipso y le dice la resolución de Zeus. Hermes se va, Calipso, como Zeus es el más poderoso de los dioses, pues obedece de mala gana, pero obedece. Y le dice a Odiseo que puede irse, que ella no le va a impedir irse. En un principio Odiseo no le cree mucho, así que la obliga a jurar, ella jura, y teniendo por seguro este juramento, Odiseo le cree. Y Calipso le da comida, le da víveres, le da vestiduras para que él pueda marcharse. Y Odiseo se construye él solito un barco y termina marchándose. Bien, pero cuando estaba en el mar, Poseidón, que se había enterado de lo que estaba pasando, en ese momento Poseidón sí estaba irritado con Odiseo, por lo que ya contaré,
y por lo que Odiseo cuenta más adelante en este libro, agitó el Ponto, agitó el mar, corriendo la nave de Odiseo de aquí para allá, y una de las ninfas del mar sintió pena por Odiseo y salió al mar, salió a la nave de Odiseo y le dio una túnica inmortal, con la cual él podía ponérsela debajo de las vestiduras y lanzarse al mar y nadar hasta que no pudiera más para llegar a tierra. Bien, Odiseo la aceptó, pero en ese momento no se tira al mar, sino que espera a que de la nave no quede nada. Y efectivamente, de la nave no queda ni el nombre, de lo que Poseidón estaba irritado con Odiseo, y en ese momento Odiseo se lanza al mar con la túnica puesta que le había dado la ninfa, y comienza a nadar, a nadar, a nadar, hasta que llega a la tierra de los feacios. Pero hay un problema, que llega a la tierra de los feacios por donde hay peñascos. Es decir, hay rocas en la playa donde no puede ir a la playa porque si viene una ola muy fuerte lo despeña contra una piedra. Así que bordea la costa y llega a un río en el cual él se introduce, pisa tierra y se introduce en el bosque. En ese mismo momento, la hija del rey de los feacios, la hija de Alcínoo, va con sus criadas a dicho río, donde lava sus túnicas, donde lava la ropa blanca, con sus criadas, juegan, comen, y en ese momento aparece Odiseo. Claro, en un momento las criadas de la princesa, la hija del rey de los feacios, se espantan porque aparece Odiseo, que en ese momento debería de tener aspecto de Tarzán. Sin embargo, la princesa no se espanta, sino que se queda ahí como tiesa, y Odiseo le pide que por favor que le diese comida, que le diese vestiduras, que le ayudase. Y la princesa le ayuda, le da aceite para que se pueda ungir, vestiduras, le da de comer y lo lleva al país de los feacios. Y en el país de los feacios, en un momento los feacios no le reconocen bien, pero al final Odiseo se da a conocer para que ellos puedan llevarlo a su casa. Y ahí es donde Odiseo comienza a contar sus aventuras después de la guerra de Troya. Y una de sus aventuras es que llegaron Odiseo y los hombres que con él estaban, llegaron a una tierra donde habitaban los cíclopes, que eran esos monstruos, puede decirse, mitológicos, enormes y gigantes, que lo más característico de ellos era que tenían un solo ojo en medio de las cejas. Bien. Y en ese lugar donde solo habitaban cíclopes, había uno en particular que podría decirse que es el que peor genio tenía de todos y que estaba siempre alejado de los demás, con su propia casa, sus animales, sus ovejas. Y cuando Odiseo va a ese lugar a explorar con unos pocos de los suyos, en ese momento el cíclope al que me refiero, estaba fuera de su casa. Y Odiseo va con los suyos y se encuentran con la dicha casa. Ellos entran y los compañeros de Odiseo le piden a Odiseo que por favor no inventase, que robasen lo que pudiesen y marcharse. Odiseo no quiere y se empeña en quedarse ahí, y efectivamente se quedan esperando que el cíclope, pues cuando los viese ahí, les diese los dones de la hospitalidad. No hay que olvidar que en esa época era muy importante la hospitalidad. Se tenía por buena costumbre que cuando alguien llegaba a tu casa, fuese extraño o no extraño, tú le ofrecieras hospitalidad hasta el tiempo que el huésped quisiese marcharse. ¿Sí? Pero el cíclope parece que de esto no conocía mucho, y al contrario, cuando llega a su casa y se encuentra con Odiseo y los suyos, primero atranca la puerta y se come a uno de los compañeros de Odiseo. Y claro está, con esto los compañeros de Odiseo y Odiseo quedaron asustados y trazaron un plan, primero para vengarse y segundo para poder escapar con vida. Así que en una de las salidas que el cíclope hacía y que dejaba en la puerta de su casa un peñasco enorme, una piedra gigantesca que solo podía cargar él para que Odiseo y los suyos no pudiesen salir, en una de estas salidas Odiseo y los que le quedaban
porque ya el cíclope, aparte del que se comió cuando llegó, se había comido otros tantos, Odiseo cogió un madero enorme, y lo afiló, y lo puso la punta un poco al fuego para que cogiese mejor filo, y lo escondió. Cuando llegó el cíclope y se comió a otro de los compañeros de Odiseo y se acostó a dormir, los que quedaban y Odiseo cogieron el madero y se lo clavaron en el ojo, mientras dormía el cíclope. Por lo tanto, el cíclope quedó completamente ciego. Y para poder salir, para ingeniárselas, Odiseo y los suyos amarraron unas ovejas, las ovejas del cíclope, las amarraron unas a otras para que caminasen todas juntas en columna, y se metieron entre las ovejas. Y Odiseo en particular se aferró a la lana de una oveja. Y con este ingenio salieron de la casa del cíclope. Y algo que a mí me pareció muy gracioso de esta aventura de Odiseo es que en un principio, cuando el cíclope le pregunta a Odiseo quién es, Odiseo no se da a conocer, sino que dice que se llama Nadie. Bien, ¿qué pasa? Que cuando el cíclope llama a los demás compañeros suyos y les dice que le han dejado ciego, que alguien le ha dejado ciego y que le ayudasen, y los demás cíclopes le preguntan quién fue, el cíclope les contesta que nadie. Entonces, claro, los demás cíclopes no caen en cuenta que hay una persona que se llama Nadie, sino que él les está tomando el pelo y que nadie le había hecho nada. Así que le dicen que rogase a su padre, que supuestamente era Poseidón, y le dejasen en paz. Bien, este cíclope ruega a Poseidón que a Odiseo le caigan 1000 males, porque cuando Odiseo se iba, cometió la torpeza de gritarle al cíclope y decirle quién era, y así fue como Poseidón terminó irritado con Odiseo. Y después de esta aventura, Odiseo termina en otra aventura que en la morada de Circe, que es una diosa que tenía su casa en una isla rodeada de bosque. Y cuando los compañeros que le quedaban y Odiseo llegan a su morada, a su isla, Odiseo manda unos de los suyos a que fuesen a su casa a ver quién vivía ahí y si les ofrecía los dones de la hospitalidad o era como el cíclope. Bien, la gente de Odiseo fue y entró a la morada de Circe, excepto uno que no estaba muy confiado y se quedó afuera, y Circe les dio un zumo, el cual los volvía como bobos, medio bobos, y hacía que le fuesen obedientes. Y después, como una hada madrina, cogía una varita que tenía y, tocándoles a cada uno, los convertía en cerdos. Con esto metió a sus compañeros, los compañeros de Odiseo, en corrales para cerdos, y el compañero que no había entrado a la casa de Circe, sino que se había quedado afuera, no sabía lo que pasaba, y asustado se fue a donde Odiseo y llorando les dijo que habían muerto sus compañeros. Bien, Odiseo va a la morada de Circe para ver qué pasa y dónde están con sus compañeros, pero en el camino se le atraviesa Hermes y le dice que tenga cuidado con lo que va a hacer, le advierte lo que le va a hacer Circe y le da una especie de mata que él se va a comer y supuestamente el zumo no le iba a hacer nada. Y además de eso le dijo que cuando Circe le tocase con su varita, cogiese la espada, agarrase a Circe e hiciese como si la fuese a matar. En ese momento Circe ya no le haría nada, y también le dijo que si Circe le pedía acostarse con él, que Odiseo no la desdeñase porque si no acabaría mal la cosa. Bien, Odiseo hizo exactamente todo lo que el dios le dijo, le advirtió, comió la hierba para que el zumo no le hiciese ningún daño, y cuando Circe le iba a tocar con su varita, la cogió del brazo, sacó la espada e hizo que la matase, hizo que la iba a matar, cuando la mató. Y en ese momento Circe a Odiseo no le hizo nada. Odiseo le pidió que por favor soltase a sus compañeros y los volviese personas otra vez. Circe lo hizo y así se quedaron un tiempo. Después de eso, Circe le dice a Odiseo, cuando Odiseo le dice a esta que ya se quiere marchar, que antes de marcharse tiene que ir a ver a un sabio que estaba muerto, tiene que ir a ver a los muertos, que se llamaba Teresías,
que le iba a decir qué es lo que iba a pasar. Es decir, cómo Odiseo podía llegar a su casa sin que nada le pasase. Entonces, Odiseo va, hace el rito que le dice Circe, ve, habla con Teresías, además de que habla también con otros muertos, habla con Agamenón, habla con Áyax, habla con Aquiles, que estaban muertos todos. Y después de eso, Teresías le dice que va a llegar a una isla, a un lugar donde están las vacas del dios Sol, ¿eh? El antiguo dios mitológico que sacaba el sol todas las mañanas. Y que esas vacas no se reproducían unas con otras, sino que había un número determinado de vacas y esas eran las vacas que había desde un principio hasta el fin de los tiempos. Y que si comían alguna de esas vacas, Odiseo iba a regresar a su casa, pero sus compañeros iban a morir todos. Odiseo iba a tener que llegar en nave ajena, como efectivamente pasó. Y, en fin, iba a llegar solo en nave ajena, sus compañeros muertos, lo peor de los males. Bien, con esto Odiseo se marcha, pasa por la aventura de las sirenas, en el cual él se amarra al mástil del barco y con cera tapa los oídos de sus compañeros para que ellos no escuchen el canto de las sirenas. Como ya se sabe, las sirenas en la mitología son esas criaturas que tienen una apariencia de mujer y que a los marinos atraen para después comérselos. Con esto, Odiseo se amarra al mástil del barco para escuchar el canto de las sirenas, y las sirenas le cantan y le atraen, pero Odiseo, cuando dice a sus compañeros que por favor le suelten, estos van y le amarran aún más. Entonces, dando gemidos, pues terminan pasando la aventura de las sirenas sin ningún peligro, pero llegan a un lugar en el cual, me parece que sí, llegan a las vacas del dios Sol, y entonces arriban ahí. Y Odiseo les advierte a sus compañeros que por favor no vayan a tocar ninguna de las vacas, porque si no, no tenemos buena salida. Y los compañeros en un principio obedecieron mientras tenían comida, pero cuando se les acabó la comida, ahí empezaron a no querer obedecer mucho, hasta que al final, mientras Odiseo dormía apartado del resto del grupo, la gente comió una vaca, sabiendo lo que iba a pasar, pero igual el hambre les pudo más y comieron una de las vacas. Y después, cuando Odiseo se dio cuenta, no podía hacer nada porque ya la vaca estaba muerta. Así que después, cuando el mar se tranquilizó y pudieron volver a la mar, hubo una gran tormenta. Zeus con su rayo los castigó por haberse comido las vacas del sol, y todos murieron. Y en ese momento Odiseo quedó solo suspendido en un madero, el cual fue flotando, regresándole por el camino que había tenido, y pasó por un lugar que él había pasado antes con sus compañeros, que era un lugar parecido, podría decirse, yo me lo imagino como un estrecho, en el cual de un lado había un monstruo que aspiraba el agua así, pero cuando aspiraba se llevaba por delante lo que hubiese. Y del otro lado había un monstruo gigantesco de varias cabezas, enorme y horroroso, que cuando los marineros pasaban, el monstruo los iba comiendo. Los iba comiendo, los iba comiendo y los iba comiendo. Y ambos monstruos eran hermanas, porque esa es otra, eran mujeres, los monstruos. Entonces Odiseo pasó de regreso por ahí, afortunadamente que no le pasó nada. Es decir, cuando el monstruo que aspiraba el agua aspiró, Odiseo se colgó de algo, y cuando el monstruo que aspiraba volvió a soltar, Odiseo cayó otra vez en el mar y así no le pasó nada. Y en ese momento, llegando en el madero, es cuando llega a la morada de Calipso. Y ahí termina el relato de Odiseo de sus aventuras a los Feacios. Después de esto, los Feacios lo llevan a su casa, lo llevan a Ítaca y lo dejan ahí, con todos los presentes que le habían hecho los Feacios.
Bien. En ese momento Atenea va y se le aparece al hijo de Odiseo, a Telémaco, y le incita a que vuelva a Ítaca, a que vuelva a Ítaca para que trace con su padre la muerte de los pretendientes. Así que Telémaco vuelve a Ítaca y se encuentra con su padre, en un principio no se reconocen, en la casa de un porquerizo que era muy leal a Odiseo. El porquerizo es aquel como el cabrero, que es aquel que cuida los cerdos, los marranos, los serranos, como se les llamen en los países. Se encuentran en esa casa del porquerizo y en un momento que están a solas, Odiseo se descubre a Telémaco y trazan la muerte de los pretendientes. Efectivamente, Odiseo mata junto con Telémaco, el porquerizo y otro leal a Odiseo, matan a los pretendientes, no voy a decir cómo, eso espero que lo leáis vosotros. Matan a los pretendientes y al final la historia termina cuando Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y cuando reconoce a su padre, cuando va a reencontrarse con el padre. Odiseo se reencuentra con su padre. Y al final de todo esto hay una mini batalla, al final de la historia, en el cual los padres de los pretendientes, a los cuales Odiseo había matado, estaban deseosos de venganza e iban a luchar contra Odiseo. Pero en ese momento Atenea se para en medio de todos y dice que no guerra y que haya paz. Y punto. Y en ese momento pues hay paz, uno de los padres de los pretendientes muere, pero no hay más muertes. Odiseo queda rey de Ítaca y así termina esta fabulosa historia que os recomiendo que leáis si no lo habéis hecho. Si lo habéis hecho, pues enhorabuena, y no puedo deciros otra cosa más que volverosla a leer, porque esta es una de las historias que vale la pena leérsela más de 1000 veces. No os puedo decir más que por favor os suscribáis, darle like al canal, al vídeo, compartirlo con quien sea, amigos, familiares, con quien primero os tropecéis, compartir el vídeo. Y si no os habéis suscrito, suscribíos al canal. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo, con otro libro, con otra entrega, en mi canal, La Biblioteca de Miguel.